Hola, muy buenas. Les habla Edgar García del equipo de ACE Canadá. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo es el mercado laboral en Canadá y lo vamos a hacer comparando el mercado laboral colombiano con el mercado laboral canadiense y cómo entender un poquitico cómo son las empresas en Canadá, sus tamaños y cómo podría uno abordar la búsqueda de empleo de empresas en Canadá. Okay, entonces, para iniciar, vamos a mostrar este cuadro que nos puede dar una idea de los comparativos que nos arroja en enero del 2021 la base de datos de LinkedIn, en el cual mostramos la diferencia que hay entre algunos datos que aparecen entre Colombia y Canadá. Bueno, en principio colocamos el primer país, Canadá, población de 37 millones de habitantes. Y en enero del 2021, si uno hacía una búsqueda de cuántos empleos habían en LinkedIn, en Canadá habían 254.000 empleos. Comparado con en Colombia, que tenía una población de 50 millones de habitantes y tenía 50.000 empleos. Esto no quiere decir que sea todos los empleos que hay en Colombia y tampoco en Canadá. Y también puede medir un poco que posiblemente LinkedIn tiene más penetración en Canadá que en Colombia, pero nos da una idea comparativa de las posibilidades de trabajo que pudiera encontrar uno a través de esta plataforma. Si uno mira cuántos empleos por millón hay en cada una, digamos que en Canadá habrían 6.730 empleos por cada millón de habitantes, mientras que en Colombia habrían 987 empleos por cada millón de habitantes, es decir, casi 7 veces menos. Pero hay algo que sí es también importante y es el número de empresas registradas en LinkedIn en cada uno de los países. En Canadá hay 762.000 empresas registradas en LinkedIn y en Colombia solamente hay 95.000. Este número lo vamos a comparar ahorita con unos datos más oficiales de cuántas empresas hay en Canadá y cuántas empresas hay en Colombia. Esto quiere decir que en Canadá podríamos pensar que si estos números estuvieran bien, pero pues acá faltan empresas, habrían 50, por cada 50 personas habría una empresa en Canadá y en Colombia por cada 536 personas habría una empresa. Si esto lo dividimos por el número de hogares, hablamos de que puede ser que por cada 17 hogares en Canadá habría una empresa y por cada 179 hogares en Colombia habría una empresa. Esto teniendo en cuenta, suponiendo que las empresas son solamente las que aparecen en LinkedIn, pero pues no es la realidad, pero esto nos da una idea general de los tamaños de los mercados. Ok, para esto y ahora sí para entrar a mirar un poco lo de cuántas son realmente las empresas que hay en cada uno de los países, hemos mirado en Cámara de Comercio, aparecen que Colombia tiene de grandes empresas 6.793 empresas, de mediana empresa tiene 21.459 empresas y de pequeña empresa tiene 87.761. Lo que llamamos PYME es la sumatoria de estas dos y sumarían alrededor de 109.200 empresas. Lo que se llama microempresa, en Colombia hay 1.500.000 microempresas. No es claro este 1.500.000 empresas que hay en Colombia, que son la gran mayoría, de cuántos empleados estamos hablando y si son empresas que están activas o no están activas. Este número lo podríamos comparar posiblemente con Canadá, con la cantidad de empresas de autoempleados que hay en Canadá, que esas estadísticas sí las tenemos más claras. Entonces tengamos este número en la cabeza de empresas en Colombia, 109.000 entre pymes, pequeña y mediana empresa, más estas 6.700 de gran empresa y este 1.500.000 de microempresas. Para entender un poquitico esto, habría que nos remitimos para entender en Canadá qué quiere decir microempresa y cuáles son las empresas. En diciembre del 2015, esto es sacado del Balance Small Business, un portal en Canadá,
había 1.17 millones de empleadores en Canadá. ¿Empleadores qué quiere decir? Son personas que cumplen este requisito, que al menos tienen un empleado pagado y que tienen unos ingresos por lo menos de $30,000. Digamos que son los conceptos básicos, pero además de esto, habían 2.98 millones de autoempleados en Canadá, es decir, hay 1.17 millones de empleadores y 2.98 millones de autoempleados. Ahorita vamos a ver un poquitico esto, 1.17 millones de empleadores en el 2015, hoy cuántos hay, está un poco más detallado. Y es importante también en el censo de Canadá, importante el tamaño de los hogares. Los hogares en Canadá, acá lo dice RCI, Radio Canadá Internacional, en un documento en internet, y acá me remito a este número que es importante, es el número de personas en promedio que hay en Canadá por hogar, que estamos hablando de 2.4 personas por hogar en Canadá. Ese número lo vamos a utilizar ahorita más adelante, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar en Canadá cuántas empresas hay en total y por cada provincia. Esto es importante para entender un poco cómo atacar el tema de la búsqueda de empleo y también poder escoger la provincia en la cual uno debería irse si es basado en el empleo, una de las condiciones que uno tendría que mirar. Bueno, pero a grosso modo, este cuadro que nos dice, vamos a leer, digamos, los datos generales que aparecen en la columna verde. ¿De qué se trata este cuadro? Este cuadro nos indica el número de empresas que hay en Canadá y el número de empresas dividida por las empresas, el tamaño de las empresas, y medido el tamaño de las empresas en cuanto al número de empleados que tiene cada empresa. ¿Ok? Entonces vamos a leer esta primera fila para darnos una idea de qué se trata. Entonces, en Canadá hay 35.149.000 habitantes. Digamos que este número puede diferir un poco en algunas, dependiendo de la fuente, pero digamos que es el número aproximado. Y tenemos 14 millones de hogares. Esto entendiendo que los hogares son 2.5 personas por hogar. Y hay 1.320.000 empresas. Cuando hablamos de 1.320.000, recuerden que antes hablábamos de 1.100.000, este dato es a 2020, el de 1.100.000 era a 2016. Entonces, hoy hay registradas 1.320.000 empresas y se habla como empresa personas que por lo menos tienen una persona empleada y no está contando los 2.8 millones de personas que son autoempleados. Entonces tenemos 1.320.000 empresas. Esto quiere decir que por cada 11 hogares, es decir, cada 11 casas o cada 11 apartamentos que hubieren en Canadá, existe una empresa creada. Este es un dato importante, el cual a mí me pareció muy relevante. Es un dato alto, quiere decir que hay un gran número de empresas en Canadá. Pero estas empresas, esta 1.320.000, tienen una distribución entre empresas entre 1 a 4 empleados. Acá se hace una entre 5 a 9 empleados, entre 10 a 19, entre 20 a 50, entre 50 a 100, entre 100 y 200, entre 200 y 400 y más de 500. Entonces, aquí tenemos que para todo Canadá, de ese 1.300.000, 748.000 están de 1 a 4 empleados. De 5 a 9, 240.000. De 10 a 15, 159.000. De 20 a 50 empleados, 108.000. De 50 a 100, 36.000. De 100 a 150, 15.700. De 200 a 450, 7.300. Y de más de 500, 2.992 empresas. Esto es todo Canadá. Aquí está discriminado provincia por provincia. No las voy a detallar,
pero tenemos aquí una gráfica donde nos muestra más o menos cómo es el detalle de cada una de las provincias. Entonces, en esta primera parte de la gráfica vemos lo que es Ontario, únicamente ya no Canadá, sino solamente Ontario, donde vemos que Ontario en las azules, que son las empresas de 1 a 4 trabajadores, tienen 285.000 con un porcentaje muy alto, y luego vienen disminuyendo en la medida en que avanza, y estas son las cantidades de empresas que hay en Canadá categorizadas por el número de empleados. Como vemos, la mayoría de empresas son las que están entre 1 a 4 empleados, y obviamente las más grandes son las que tienen menos empleados. Esto es importante para poder entender cuáles son las empresas que debemos atacar para la búsqueda de empleo en Canadá. Bueno, ahora vamos a ver otra gráfica que ya no es la cantidad de empresas por provincia, sino la cantidad de empleados por provincia y la cantidad de empresas, de empleados que existen según el tipo de empresa. Entonces aquí la cosa puede cambiar un poco. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en Canadá, cómo está discriminado esto y cómo vamos a hacer esta gráfica. Esta gráfica nos mide lo mismo, digamos, vamos a hacer a leer este primer renglón, que es todo Canadá. Nos dice que tiene la población de 35 millones, los mismos 14 millones de hogares, y dice que tiene, si dividimos la cantidad de población, y tenemos 19 millones de empleados. Esos 19 millones de empleados, ¿de dónde salen? Salen de la multiplicación del número de empresas que teníamos, ¿cierto? Me devuelvo a la gráfica anterior. Salen del número de empresas que teníamos por un promedio de los empleados. Es decir, por ejemplo, aquí en Ontario teníamos en empresas de 1 a 4 empleados 285.631, multiplicado por 3 me da que entonces en Ontario, en empresas de 1 a 4, hay 714.000 empleados, y así sucesivamente con todas las empresas y con todas las empresas y con todas las provincias. Entonces, ¿esto qué nos da? Que en todo Canadá hay 19.761.000 personas que están empleadas, dentro de las cuales Ontario tiene 7.400.000, Quebec tiene 4.300.000, British Columbia 2.800.000, Alberta 2.400.000, Saskatchewan 587 y Manitoba 721.000. No voy a leer las otras que son más pequeñas. Y aquí tenemos un indicador que es medir el número de empleados dividido el número de hogares. Es decir, ese número nos da cuántas personas estarían empleadas por cada hogar que existiera en cada uno de estos. Y nos da a mí me da una sorpresa, y es que, por ejemplo, miremos en Ontario tenemos 1.38, quiere decir que en un hogar 1.38 personas estarían empleadas. En Quebec 1.35, en British Columbia 1.52, en Alberta 1.51, en Saskatchewan 1.34, en Manitoba 1.41. Esto podría uno pensar que digamos, donde hay más empleos por hogar podría ser en las provincias de British Columbia y de Alberta, y dejando un poco por debajo otras provincias como Ontario y Quebec, pero realmente me parece que el número es un número bastante bueno, igual en todas las provincias. El promedio general de Canadá diría que es 1.41. Bueno, digamos que es un indicador importante, pero aquí, ¿qué podemos ver? Estos números lo que nos indica es cuántos empleados hay en cada provincia dependiendo de los tamaños de las empresas. Entonces vamos a leer, por ejemplo, el de Ontario. Ontario, que tiene 7.447.000 empleados, de esos 714.000 están en las empresas de 1 a 4. Recordemos que en las empresas de 1 a 4 era la mayor cantidad de empresas que había. Si vemos acá hay 285.000 empresas, pero como lo multiplicamos por 3 nos da que hay 714.000. Y en empresas de 5 a 10 habrían 588.000 empleados.
pero en las empresas que van de 10 a 20 hay 834.000. Pero en las empresas que van de 20 a 50 hay 1.361.000. Este es el número más importante, es decir, que la mayoría de personas empleadas en Ontario están en empresas entre 20 y 50 empleados. Luego vendría las de 50 a 100, que serían 993.000. Luego vendrían de 100 a 150, 921.000. Luego de 200 a 490, 908.000. Y más de 500 o más, 1.125.000. Eso lo vemos en esta gráfica. Estos números que acabamos de mirar los vemos en esta gráfica. Entonces, esta es la provincia de Ontario, están ordenadas por provincia. En la provincia de Ontario vemos que la barra verde corresponde a los datos que tienen que ver con las empresas que están entre 20 y 50 empleados. Entonces quiere decir que la mayor cantidad de empleados se encuentran en esta barra verde. La segunda cantidad de empleados en Ontario aparentemente está en las empresas grandes, que tienen 1.125.000 empleados. Esto no necesariamente ocurre en las otras provincias, pero si nos damos cuenta, las que tienen la barra verde, que son las empresas que están entre 20 y 50 empleados, que son la que está acá, es la predominante. Entonces es importante entender que allí posiblemente nos podríamos concentrar un poco a revisar si en esas empresas es donde deberíamos tratar de iniciar la búsqueda de empleo. Ya en un video posterior les explicaré cómo hacemos para poder encontrar estas empresas que están entre estos tamaños de empresas del mercado. Bueno, esto era un poco lo que les quería contar hoy, entender un poco cómo funciona el mercado laboral en Canadá y cómo abordar este tema de la búsqueda de empleo, y pues de esta manera entender un poco y hacer un comparativo de cómo es el empleo en Canadá y cómo es el empleo en Colombia. Muchas gracias.